Dice así la palabra de nuestro Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Voy a invitarle que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te hemos adorado, hemos tenido un tiempo de adoración y alabanza, Señor. Ahora ponemos este tiempo, estos minutos en tus manos. Habla a nuestros corazones, ministra a tu iglesia en este lugar. Aquellos que esta mañana están aquí presentes, que tu palabra sea tratando con sus corazones. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Me da mucho gusto verlo esta mañana en este lugar. No hay mejor lugar que la casa de Dios. Siempre será la casa del Señor un lugar importante para que nuestras vidas tengan comunión con el Señor. El tema de esta predicación: la gratitud como causa de gozo. La gratitud como causa de gozo. Hace 8 días dimos una pequeña introducción acerca de lo que fue la iglesia en Filipos, como el apóstol Pablo, con sus compañeros, con Timoteo, con Bernabé, con Lucas, con Juan Marcos, llegan a Macedonia, una colonia romana, y llegan a lo que se conocía en aquel entonces como Filipos, una región, y llegan a ministrar a uno de los ríos de esa región, y se acercan las mujeres, entre ellas Lidia, que es la primera mujer que se convierte en el continente europeo. Se establece la primera iglesia en Filipos, y el apóstol Pablo comienza a ministrar a esa iglesia en ese momento. Y después pasan 10 años en los cuales el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, escribiendo una carta poderosa que se conoce como la epístola del gozo. Y encontramos en esta mañana que Dios va a hablarnos a nosotros acerca de la gratitud como causa de gozo. Esta epístola a los filipenses, hermanos, tiene que ver con la madurez del cristiano. Yo no sé cuántos estén dispuestos a madurar en Cristo Jesús, pero Dios nos llama a que crezcamos. No solamente es venir a escuchar un sermón, a escuchar una predicación, sino que lo que Dios nos hable sirva para crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Yo creo que a las hermanas les gustan los esposos maduros, ¿cierto o no? Y viceversa. También a los padres les gusta que los hijos maduren conforme van creciendo. La madurez es algo importante en la vida del ser humano, pero es un proceso, hermanos. ¿Es un qué? Y a veces el proceso es doloroso, porque pasamos por situaciones, por dificultades, por adversidades que van a ayudar en el proceso para crecer y para madurar. Pero es necesario. El que no madura pues va a vivir siempre una vida con muchos altibajos, con mucha inestabilidad. Y la epístola a los filipenses es una palabra para madurar a la iglesia, para madurar, para que los cristianos maduren. Y esto lo va a hacer Dios con cada uno de nosotros en distintas áreas. Decía un comentarista en relación a esta epístola que el apóstol Pablo oraba porque aquellos hermanos con los cuales tenía conflictos, le pedía a Pablo a Dios que los ayudara a madurar y a crecer, como Evodia y Sinte, 2 hermanas dentro de la iglesia en Filipos que vivían constantemente con problemas y dificultades. Y encontramos en esta mañana que Dios va a hablarnos a nosotros acerca de la madurez y de cómo crecer en el Señor. Encontramos en los primeros versículos la introducción de esta epístola. Inicia de la siguiente manera: Pablo y Timoteo. Pablo es el nombre en griego, su nombre original fue Saulo. De acuerdo a Hechos 9 encontramos que Saulo fue testigo cuando el martirio de Esteban. Y Pablo significa pequeño. Algunos comentaristas dicen porque era de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su complexión física.
Pero Pablo es el nombre griego de Saulo, que significa, ¿qué, hermanos? Pequeño. Y luego encontramos a Timoteo, su discípulo. Timoteo también era un nombre griego. Significa honor de Dios, Timoteo, o honrado de Dios. Dos definiciones al nombre de Timoteo. Y estos dos hombres, Pablo, en su segundo viaje misionero, invita a Timoteo a llevarlo a Filipos y se convierte en un hombre importante en la vida de Pablo, Timoteo, como discípulo. Y algunos dicen que Timoteo estuvo siempre que Pablo escribió una carta, estaba cerca de él, y así es como inicia la epístola a los Filipenses, Pablo y Timoteo. Y algo muy importante que encontramos a continuación, siervos de Jesucristo. Esto es muy importante. Regularmente Pablo en las otras cartas se presenta como el apóstol, como en Corintios, como en Efesios. Pero aquí encontramos de que Pablo se presenta como, ¿qué, hermanos? Como siervos. La palabra siervos, doulos, en el griego significa esclavo. Hay una gran diferencia entre un siervo y un esclavo. Esto es muy importante que debemos de entender nosotros. Vaya buscando primero a los Corintios capítulo 6 versículo 18. Pablo se presenta como, ¿qué, hermano? Como siervo. La palabra siervo significa esclavo. Y esa palabra doulos describe el estatus de un esclavo, la actitud propia de un esclavo. Déjeme darle un contraste o una diferencia entre lo que es un siervo y lo que es un esclavo. Un siervo es contratado. Un siervo puede decidir si trabaja o no para aquel que lo emplea. El esclavo no tiene derechos. El siervo tiene su propia voluntad y por lo tanto él puede renunciar a su trabajo en cualquier momento. El esclavo no tiene ese derecho. El esclavo tiene la voluntad de su amo, por lo tanto le pertenece a alguien y es posesión de alguien, y el esclavo vive exclusivamente para el deleite de su amo. Hay una gran diferencia entre un siervo y un esclavo. El siervo dice, hoy no tengo ganas de ir a trabajar y no voy a trabajar. El esclavo se debe a su amo. Y nosotros, los cristianos, la Biblia nos da el término de esclavos de Cristo. Primero a los Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué dice? Si logra ver que está describiendo no a un siervo, sino a un esclavo, le dice, el cuerpo no es tuyo, el cuerpo es de Dios, cuídalo porque es como templo y morada del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Todos los cristianos hemos sido, ¿qué, hermanos? Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él nos redimió, Él nos compró y somos posesión, pertenencia de Él. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos que ubicar cuál es nuestra posición delante de Dios. Dios nos compró con un precio, dice el versículo 20, y si fuimos comprados, tenemos entonces que glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que esto que usted acaba de leer conmigo, Pablo lo entendió cuando escribe la carta a los Filipenses? Pablo sabía que él no le pertenecía a sí mismo, sino que él le pertenecía a Dios. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Pablo tenía completamente claro que su vida no le pertenecía, que la vida que él tenía que vivirla de acuerdo a Dios. El problema con los cristianos hoy es de que hemos sido comprados para Dios, pero vivimos para el mundo, o viven para el mundo. Dios nos dio un lugar y es ahí donde está el problema con los cristianos. No logran madurar
porque tienen una posición delante de Dios, pero viven una muy distinta. Vamos a verlo un poco más. Efesios 1:3. La bendición que Dios nos ha dado como doulos, como esclavos, es darnos una posición porque Él nos compró, hermanos. Y Pablo tenía eso muy claro en su vida. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, que dice, hermanos, es decir, como siervos, como esclavos de Cristo, Él nos compró para ponernos en lugares, ¿qué, hermanos? Celestiales. Pero al cristiano no le interesan los lugares celestiales, al cristiano le interesan los lugares terrenales. El cristiano hoy, Dios le dio bendiciones espirituales, pero Él quiere las bendiciones terrenales. Él no quiere la paz, Él no quiere el amor, Él no quiere la misericordia, Él quiere el dinero, Él quiere el carro, Él quiere la casa. Y es ahí donde está el problema. Por eso es que tu vida nunca encuentra la plenitud del gozo en Cristo Jesús. Dice el versículo 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, que dice, hermanos, celestiales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice, hermanos? Santos y sin mancha delante de Él. Cristo nos compra a precio, nos da una ciudadanía, nos bendice con cosas espirituales, pero el cristiano no las quiere. Él quiere las cosas terrenales. Entonces encontramos un problema en la vida hoy del cristiano. Versículo 18. Es muy importante entender esta postura, hermanos. Yo les decía que es un tiempo de madurez y de crecimiento en la vida de nosotros que Dios quiere establecer. Dios, como esclavos de Él, en el sentido de que nos compró y que Él anhela que llevamos una vida espiritual, hay un conflicto en la vida y por eso el cristiano tiene tantos problemas con su vida. El esclavo de Cristo tiene riquezas eternas, pero él quiere las terrenales. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo dice que tiene que alumbrarnos los ojos de qué, hermanos, de nuestro qué, entendimiento, para que entendamos cuáles son las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios no son solamente para este tiempo, es para esta vida y para la vida que vendrá después. Yo le decía esta semana en particular, estando en 2 funerales, en un escenario difícil para muchos, hablarles de Dios, aquellos que se duelen por la pérdida y aquellos otros que van solidariamente a apoyar a las familias con una mente difícil de entender que estamos de paso en esta tierra. Usted está de paso en esta tierra. Quiera entenderlo o no quiera entenderlo, tarde que temprano vamos a morir. Y vamos a pasar de esta tierra a otro lugar. El problema es dónde vas a despertar. Y si Dios nos está hablando que nos da una riqueza eterna, tenemos que aprender a atesorarla desde ese momento. Y el momento en el cual Dios nos llama a su presencia, estemos seguros que vamos a estar con Él. Dice el versículo 19, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? A la iglesia. Pablo le está hablando a los efesios acerca de la posición de Cristo y todos aquellos que venimos detrás de Él, cuál debe de ser nuestra posición, hermanos.
Nuestra posición es que tenemos que estar ubicados en las cosas en las cuales nos ha enriquecido. Y cuando Pablo dice que se presenta como siervo de Jesucristo juntamente con Timoteo, él ubicaba su posición, él ubicaba su vida delante de Dios. Filipenses 4:11, vamos a entenderlo un poco más. El cristiano tiene una gran dificultad para experimentar el gozo, porque por un lado Dios le da riquezas espirituales y una vez más, Él quiere las terrenales. Hoy hay personas que no le interesa hablar del amor de Dios, de la misericordia. Él quiere dinero. Él quiere el dinero. Pero ¿sabe qué, hermano? El dinero es la parte más vacía que puede tener el ser humano. Porque con el dinero no se arreglan todos los problemas. Si así fuera, los ricos no lloraran y tampoco sufrieran. El dinero no es la solución para los problemas. ¿Tiene Filipenses 4:11? Vamos a revisar qué Pablo descubrió que nos falta a nosotros descubrir como esclavos de Jesucristo. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues que hermanos, ahí está el misterio, aprender. Si Pablo aprendió, también podemos aprender nosotros. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo aprendió que de repente hay frijoles y luego no los hay. Que de repente tienes para la gasolina y luego no tienes. Pero cualquiera que sea tu momento, Señor, te doy gracias por la vida. Eso se llama madurez, hermanos. Hay gente que cuando no tiene reniega y se enoja y se molesta y busca culpables. La vida es una vida que pasa por momentos altos y bajos. En la vida está llena de problemas. Dios nos llama a enfrentar los problemas con sabiduría. Cuando tienes un problema y comienzas a desinquietarte, a desubicarte, a enojarte, es porque no has aprendido que la vida tiene que ver con eso. Y Pablo dice, yo he aprendido, fíjese la palabra o el verbo aprender, mantano en el griego, significa aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento, aprendiendo a través de la observación y de la investigación. Pablo encontró el secreto de la vida, hermanos. Pablo logró llegar a la madurez, logró aprender y aumentó el conocimiento, que el hecho de que hoy no tengas, se acabó la vida. Hay gente que se levanta en la mañana renegando porque no tienes ese momento, lo que tú necesitas, y eso para ti es un problema, que ya no saludas, que ya no comes tranquilo, que andas renegando en la calle y no has aprendido que la vida tiene esos altibajos. Y buscas culpables. Y Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener, ¿qué, hermanos? Y hoy tal pareciera que los cristianos, cuando pasan por un momento de escasez, es que Dios me abandonó, es que Dios me dejó. No, Dios no te ha dejado. Dios te está enseñando a que aprendas a depender de Él. Pero tú te enojas porque tú no quieres madurar. Y luego el asunto es de que los que vienen detrás de ti están aprendiendo que la vida es así. Pablo dice, sé tener y sé vivir humildemente y sé tener en abundancias. Y no hablo de que seamos conformistas, no hablo de eso, sino que hay momentos en la vida que va a haber, otros que no va a haber. Vas a tener momentos con los hijos que van a tener problemas con ellos. Y cuando los tengas con tus hijos, tienes que buscar a Dios y ayudar a tus hijos a pasar ese bache. Y luego vendrán momentos en los cuales los hijos tienen satisfacciones. ¿Sí logra ver eso, hermanos? Porque hay papás o hay mamás que cuando el hijo tiene un problema, como que se acabó la vida.
Y allí están patinando. ¿Y cómo yo voy a buscar a Dios con el problema que tengo? Es porque no has aprendido, hermano. Y Dios quiere que aprendamos todos. ¿Cuántos quieren aprender? Los que no dijeron amén, pues esperamos que también se anexen. Versículo 12. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. En todo y por todo Pablo decidió aprender. Que las circunstancias externas no van a cambiar mi vida, mi comunión, mi relación con Dios. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. ¿Qué dicen, hermanos? Es un proceso de aprender en la vida, que van a haber momentos en los cuales va a haber escasez, pero cuando llegue ese momento no debes de desesperarte, sino que al contrario, debes de estar seguro de que Dios te va a ayudar a pasar ese problema que tienes y que al final Él será glorificado en tu vida. Si no quieres aprender, vas a estar siempre patinando. Yo le invito y oro para que usted aprenda. Ahora Pablo al final, en el versículo 13, da el secreto, por decirlo así, de cómo aprendió él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto, hermanos? Cuando tenga, cuando no tenga, problemas, no problemas, todo lo puedo. No en mis fuerzas. ¿En quién? En Cristo. Porque la fuente del gozo, ¿quién es? Cristo. Cuando nosotros nos ubicamos en esa posición, hermanos, nuestra vida cristiana comienza a vivir en una dimensión distinta, teniendo comunión con nuestro Dios. El esclavo de Cristo tiene un problema muy grande. Sabe que cuando Dios nos saca a nosotros del mundo, Él nos saca del mundo para llevarnos a otro lugar. Pero nos pasa como Israel en el desierto. Dios lo saca a Israel de Egipto, lo lleva al desierto, pero la gente en el desierto israelita tenía su mente en Egipto. Los cristianos hoy les pasa lo mismo. Dios nos saca a un reino, al reino de Cristo, pero tenemos un problema. Queremos vivir como la gente del mundo. Efesios 2:1. Vamos a explicar un poco más. Solamente estamos en la introducción donde Pablo se presenta como siervos, que son doulos, que equivalente a un esclavo, pero un esclavo con beneficios y bendiciones en aquel que nos compró, que es Cristo Jesús. Tiene un problema el cristiano porque Dios nos saca de un lugar, pero queremos vivir en aquel lugar donde fuimos sacados. Dice Efesios 2:1, y Él, Cristo, nos dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué, hermanos? Pero hoy que Dios te dio la vida, tú quieres vivir como muerto. No quieres escuchar. Dice el versículo 1, estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿qué dice? Si logra ver que en otro tiempo estábamos muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo. Allá estábamos. En ese mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, caminando como este mundo. ¿Cómo camina este mundo, pastor? Recreándose, pensando que solamente de trabajo vive el hombre, pensando que solamente de recrearse vive el hombre, pensando que solamente el hombre vive para trabajar, comer, dormir, levantarse, cuando la vida no consiste en eso, hermanos. Esa es una visión muy limitada de la vida. Pensar que naciste para trabajar, eso es lo más absurdo que puede haber. Hay una vida más que el trabajo. Hay una vida eterna y grande en Cristo Jesús. Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está hablando que de allá nos sacó. En otro tiempo, allá estábamos, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué, hermanos? Eso se llama hedonismo, la filosofía del placer. Si ese refresco te gusta y te da placer, cómpratelo.
Si esa cama te da placer y no tienes para pagarla, pero te gusta, cómprala. Todo lo que te dé placer, cómpralo. Si esa mujer que no es tu mujer te da placer, quítasela a tu prójimo. Es tu placer. Así anda la gente en el mundo hoy, siguiendo los deseos de la carne. Pero el cristiano no. El cristiano sabe discernir y saber que sí y que no debe de hacer. Dice el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos adelante en Efesios capítulo 4, versículo 1. Ya vimos el reino de donde, describe Pablo, de donde nos sacó Dios. Ahora vamos a ver el reino donde Dios nos pone o nos ubica y que nos quiere recordar esta mañana. Yo pues, preso en el Señor, versículo 1, Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Ahora Dios te dice y me dice a mí, te voy a decir cómo tienes que comportarte. Si usted va a una escuela, tiene que comportarse como alumno de esa escuela, ¿cierto o no? Tiene que llevar el uniforme que le asignan, tiene que entrar al horario que le designan y tiene que comportarse dentro del aula como lo establece la institución, ¿cierto o no? No puede hacer lo que usted quiera. Bueno, en Dios es lo mismo. Versículo 2. Fíjese el comportamiento en el reino de Dios. Con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros. Hay quien dice, no, pues que me aguante ella a mí. Espérate. Así como tú tienes defectos, también tiene defectos ella. Así como tú tienes virtudes, también tiene virtudes ella. No se trata que te aguanten. No. Eso es inmadurez, hermano. Es ver que así como tú ves la paja del otro, tú tienes una viga más grande. Y que así como te gustaría que te trataran a ti, trata al otro primero. Mateo 7:12. Amén. Si logra ver que en el reino de Dios hay un comportamiento distinto, pero el cristiano no quiere esto, hermano. Él quiere que las cosas sean sin mansedumbre, sin humildad, y no tengo por qué aguantar al otro. Versículo 3. Solícitos en guardar, ¿qué hermanos? Debe de haber una atención cuando haya una diferencia. Es decir, cuando haya un problema, el cristiano no debe de echarle leña al fuego. Tiene que ser un mediador. Pero no, queremos ser como los del mundo. Si hay problema, le echamos más leña al fuego. ¿Y sabe qué? Por eso no tienes gozo, hermano. ¿Por qué? Porque quieres vivir en el reino de Dios con las costumbres del mundo. Y el problema no es de Dios, el problema es de nosotros, que no hemos logrado entender dónde Dios nos puso. Adelante, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿la qué, hermanos? Es decir, en el mundo teníamos un pasado, todos tenemos un pasado, ¿cierto o no? Algunos un poquito más mal que otros, pero al fin y al cabo malo. Porque dígame, ¿quién sin Dios era bueno? Nadie. No hay ni uno. Versículo 22. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, ¿de qué, hermanos? Es decir, quítate esos malos hábitos, esas malas costumbres. Tenemos que, ¿qué, hermanos? Despojarnos de esas malas palabras, malas acciones. Porque eso eras allá. En Dios no. Pero hay quienes, viviendo en Dios, siguen viviendo con las mismas actitudes del mundo. Y por eso es tu problema. Quieres vivir la vida en Cristo, pero con costumbres del mundo. Que está, versículo 22, que está viciado conforme a los deseos que dice. Es decir, el mundo vive con un deseo engañoso. Pablo dice, ya saca esas costumbres de tu vida. No puedes vivir una vida cristiana con pensamientos del mundo. Tienes que vivirlos de acuerdo a Cristo. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de la mente.
Y vestidos del nuevo hombre. Entonces hay un viejo y un nuevo hombre. El viejo hombre es el de las costumbres del mundo, los hábitos. Y el nuevo hombre es aquel que es parte del reino de Dios, el cual nos compró en Cristo Jesús. ¿Y cuántos son cristianos? ¿Ya ve? Baja el número. Y vestidos del nuevo hombre, creados según, ¿qué, hermanos? Dios. ¿Está conmigo el versículo 24? En la justicia y en santidad de, ¿qué, hermanos? Ahora, vea los parámetros del reino de Dios. Por eso yo le dije, esta epístola a los Filipenses tiene que ver con la madurez. Esto no le va a gustar. Esto es como el antibiótico para quitar la infección. ¿Verdad que duele? Y más cuando es de 1 gramo. Pero ¿sabe qué? Cuando se la aplica, las veces que se la da el doctor, después se recupera y anda bien. Usted dice si quiere seguir enfermo o se cura. Versículo 25. Por lo cual, escuchen a aquellos que quieren madurar en Cristo Jesús. Por lo cual, desechando, ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos. ¿Sí logra ver la palabra desechar? Ubíquela. A veces decimos, Señor, quítame la mentira, soy muy mentiroso. No, espérate, ya Dios te quitó todos los pecados que tenías. Quien tiene que desechar la mentira, ¿quién es? Usted. Usted es el que tiene que decir, en el nombre de Jesús, dejo de mentirle a mi esposa que cobré o que vinieron a pagarme 100 pesos, eso le quedan 50. Un ejemplo. Si vamos a vivir en el reino de Dios, de acuerdo a la Biblia, tenemos entonces, hermanos, que desechar la mentira y hablar, ¿qué, hermanos? La verdad, no medias verdades. Porque hay quienes les gusta decir medias verdades. ¿Y cuáles son las medias verdades, pastor? Yo lo ilustraba de la siguiente manera. No sé cuántos de ustedes han escuchado la frase en las cortes que dice, ¿juras decir la verdad y solamente la verdad? ¿Sí lo he escuchado? Porque hay una verdad a medias y una verdad completa. Y ahí tiene que ver la omisión de las cosas. Si por ejemplo usted o alguien me presta a mí un vehículo y yo tomo el vehículo y me voy manejando, y cuando voy en la carretera alguien se me cruza y me pega y golpeo el carro, yo voy y luego le entrego el carro a usted y le digo, aquí está el carro. Usted se levanta en la mañana y me dice, oiga, pastor, ¿usted le pegó al carro? Yo le digo, no, es una verdad. Yo no le pegué al carro, le pegaron al carro. La verdad completa es, ¿sabe qué? Iba por la carretera, alguien se cruzó y me pegó. Esa es la verdad completa. Y hay quienes solamente dicen la media verdad. Pablo dice, versículo 26, airaos, ¿pero qué? Es decir, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, se vale enojarse. Pero ¿sabe qué? No agarrar a patadas a la esposa porque te enojaste. Hay quienes cuando se enojan, no sé ni por qué me casé contigo, no sirves para nada, tú no eres mi hijo. Espérate. En primer lugar, la mujer que tú tienes, tú la escogiste. Nadie te la puso a fuerzas. Tú solito fuiste y dijiste, con ella me caso. Los hijos que tú tienes, Dios te da la bendición de tenerlos. Nadie te los impuso. Y si algo falta con ellos, es tu responsabilidad. Y es decir, hermanos, se vale enojar, pero no deja de ser cristiano. Hay quienes cuando se enojan, hablan cualquier cantidad de palabras groseras. Y luego ahí vienes pidiendo perdón. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué significa eso, pastor? No dejes que el tiempo arregle los problemas. Hay quienes se enojó con la esposa, con el esposo, ya y luego se le va a pasar, ya con lo que se contente. No, espérate, si tú la agrediste, ve y pide perdón. Así es en el reino de Dios. Ah, no, pero como en el mundo no, que se contente ya, luego que se le pasará.
Y es ahí donde tenemos el conflicto. Queremos vivir como cristianos, pero pensando o en las costumbres del mundo. Versículo 27. No, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, la palabra hurtar es robar. ¿Es que, hermanos? Robar. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? Eso lo entendemos bien en el español. No hay que explicarlo en griego. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra ¿qué? Ninguna grosería, para que nos entendamos. Ninguna grosería salga de ¿dónde? Y es que hay papás que todavía, hermanos, en la casa, hablando escorpiones, serpientes y culebras con los hijos y con la esposa. Sí logra ver que hay un problema en la mente del cristiano nacido. Por un lado quieres vivir como hijo de Dios, pero con costumbres del mundo. Concluye el 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, dar gracia a los oyentes. Vamos a cerrar en Filipenses 1:1. Está muy hermoso esto, hermanos. No hemos ni siquiera llegado al tema del capítulo 4 y 5, que es el que abarca nuestra predicación. Pablo y Timoteo, ¿qué, hermanos? Siervos de Jesucristo. Ya vimos cuál es la posición y el problema y el conflicto del cristiano. Hay una palabra interesante a continuación. A todos los que, la palabra santos en el griego, hagios, así como suena, J-A-G-I-O-S, significa el separado y apartado para Dios. Pablo regularmente se refiere a los de la iglesia como los santos, no como los discípulos, no como cristianos, sino como ¿qué, hermanos? Y la palabra gagios significa alguien que vive apartado para Dios. Pero el cristiano no quiere vivir apartado para Dios. Señor, déjame aunque sea un poquito para vivir como el mundo. Yo no quiero vivir todo para ti. Dios nos llama a nosotros a que vivamos una vida apartada para Dios. Y es aquí el problema de muchos. Primera de Pedro 2:9. Gagios significa una vida apartada, consagrada para Dios. Pablo sabía que los filipenses eran gente apartada, separada y que vivía una vida para Dios, una vida que glorificaba a Dios con su testimonio. Y el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:9, ¿ya lo tiene? Dice lo siguiente: mas vosotros, ¿quiénes vosotros? Los santos, los hijos de Dios, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, ¿y qué más? Somos una nación, somos gente apartada, consagrada, ¿para quién? Pero Señor, aunque sea, regálame el domingo para irme con los cuates allá. Regálame aunque sea un ratito para irme con la comadre, aunque sea un 5% del día para irme a recrear con el mundo. No todo tiene que ser Dios en la vida. Y ese es tu problema, porque entonces tú quieres vivir una vida apartada para el mundo y no para Dios. Somos una nación santa, un pueblo que, hermanos, es decir, Dios nos adquirió, Él nos compró, no para que hagamos nuestra gadarena gana, sino para que vivamos una vida para Dios. Por eso, hermanos, no vives en el gozo del Señor, porque tienes un problema en tu vida, tienes en tu mente un problema. Dios te tiene en un lugar para Él, pero tú quieres vivir conforme al mundo. La palabra adquirido, peripoes en el griego, significa posesión. Es decir, somos un pueblo con posesión por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que viven una vida apartada para Dios.
Usted y yo somos llamados a vivir una vida separada para Dios. Una vida consagrada para Dios. Voy a concluir con la siguiente historia. Hace un tiempo atrás, esto es en la vida real, un alcalde en una de las ciudades de Estados Unidos fue conocido por una vida de rectitud, de integridad y de muchos valores. La gente logró exaltar a ese hombre porque tenía una postura correcta y apropiada en cuanto a las decisiones como gobernante de esa ciudad. Pero pasado el tiempo, este alcalde comenzó a cambiar su manera de vivir y de comportarse. Y al final de su asignación a cargo, lo entrevista un periodista y le dice: señor alcalde, quiero hacer una pregunta a usted. Hace un tiempo usted fue conocido como una persona recta, propia, que mucha gente admiraba, pero últimamente usted tomó decisiones fuera de lugar de alguien que no era recto. Y le contesta el alcalde y le dice: le voy a contestar, voy a darle la respuesta. Lo que pasa, dice, que hay una línea muy delgada entre la integridad y lo que no es integridad, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esa línea tan delgada, yo comencé a cruzarla de vez en cuando, de un lado para otro. Y llegó el momento que crucé tantas veces esa línea que perdí la noción cuándo era integridad, cuándo era correcto y cuándo no era correcto las cosas. Y sabe que eso suele pasar, hermanos. Cuando tú cruzas una línea tan delgada entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y tú la cruzas constantemente, va a llegar el momento que esa línea se va a borrar, y va a llegar el momento en el cual tú no vas a saber qué cosa es lo que agrada a Dios y qué cosa es lo que no agrada a Dios. ¿Usted ha visto en la carretera que hay una línea en medio? Es para dividir los dos carriles, los dos sentidos. Cuando esa línea no está en medio, es difícil saber hasta dónde llega tu límite y el del otro. Cuando los carros brincan constantemente, llega el momento que la línea se borra, ¿cierto? Y ya no sabes cuándo vas en tu sentido y cuándo invades el otro. Cuando somos hijos de Dios y Dios nos llama a nosotros a vivir de acuerdo a su reino, esa línea, hermanos, tenemos que evitar cruzarla. Si la estás cruzando, es tiempo de regresar a Dios. Porque va a llegar el momento que vas a cruzarla muchas veces y no vas a saber ni en dónde estás parado. Póngase de pie. Si Dios nos permite, continuamos y concluimos el próximo domingo.